Hola a todos, bienvenidos al capítulo 40 en el que trabajaremos el tema de signos de puntuación. Bien. Bien, ¿qué son los signos de puntuación? Los signos de puntuación son herramientas que permiten al lector determinar la estructura y sentido de los textos, ya que indican las pausas y el modo de entonación del habla. Cuando nosotros escribimos es importante que eliminemos la ambigüedad, ¿no? Dado que en la escritura, pues el receptor no tiene esa retroalimentación que existe en el lenguaje hablado. Si nosotros nos equivocamos con alguna palabra, pues cuando estamos en una conversación, simplemente corregimos, nos retroalimentamos, podemos hacer pausas, podemos cambiar lo que decimos. Alguien te dice cómo y tú puedes aclarar lo que dijiste si se prestó un malentendido. Eh, Esto no existe en la escritura, ¿no? Cuando tú escribes algo, debes hacerlo pues de manera que eliminemos estas barreras de la comunicación, como son las ambigüedades, ¿de acuerdo? Y para esto nos ayudan pues muchísimo los signos de puntuación, principalmente las comas. Su uso adecuado, el uso correcto de los signos de puntuación pues asegura que el receptor entienda nuestras ideas, comprenda lo que queríamos decir. Veamos pues la coma y algunos de sus principales usos. La coma se escribe pegada a la palabra o al signo que le precede y separada por un espacio de la palabra que sigue. Se usa en incisos. Un inciso es un elemento oracional que eh, puede o no estar. Es decir, este sirve para aclarar y si no lo pronunciamos, la oración se entiende muy bien. Del siguiente modo, el volcán Villarrica está en Chile. Como ven, como todos saben, es información adicional, es información que pues podría o no podría estar. No es necesario para comprender cabalmente la oración principal, que es el volcán Villarrica está en Chile. Va, no te preocupes, ¿no? En interjecciones se utiliza también la coma. Confías en mí, ¿no? En apéndices confirmativos, el famoso no. Estoy a tus órdenes, mi coronel, el vocativo. El famoso vocativo puede estar al inicio, ¿no? Mi coronel, estoy a sus órdenes, o estoy a sus órdenes, mi coronel. Eh, Bien, acudieron a la cita. Esta es una de las más famosas, ¿no? El uso de las comas para enumerar, ¿no? Para unir elementos coordinados, abuela, padres, hijos, cuñados, etcétera. Cuando utilizas etcétera se coloca coma, ¿no? Cuando ya utilizas la y, ¿no? Si decimos padres, hijos y cuñados, ya no utilizamos la coma. Su hijo mayor es rubio, el pequeño moreno. Para elisiones verbales, quiere decir para cuando quitamos el verbo, ¿de acuerdo? Aquí sería el pequeño es moreno. Su hijo mayor es rubio, el pequeño es moreno. Pero como se ha elidido, se ha quitado el verbo ser, entonces se coloca coma. El punto y coma, en realidad esto ya es cuestiones de estilo, de acuerdo al uso del punto y coma y la coma. Su uso obligatorio se da, por ejemplo, en estos casos en oraciones yuxtapuestas, en los contextos en los que ya se ha utilizado coma y hay enumeración, también se utiliza punto y coma, ¿ya? Es decir, a lo que se conoce como enumeraciones complejas o compuestas. Los jugadores se entrenaron, sin embargo, perdieron también ante los conectores, ¿no? Se suele manejar esta regla si el conector es uno solo, por ejemplo, si fuese pero, los jugadores se entrenaron, coma, pero, perdieron, pero cuando son ya dos palabras, como sin embargo, se acostumbra a colocar el punto y coma y la coma después, ¿sí? No es una regla, algunos utilizan el punto y coma y el pero repito, es cuestión de estilo. En este caso, fíjense cómo cambia un poco, si decimos se equivocó lamentablemente, se equivocó, coma, lamentablemente, y se equivocó lamentablemente sin coma, ¿no? El primer y segundo caso se pueden entender de la misma manera, ¿no? Que es lamentable que se haya equivocado. Pero en el tercer caso, donde no colocamos signo de puntuación, se entiende que la manera en que se equivocó, ¿no? Se equivocó de manera lamentable. Entonces, en el primer y segundo caso ya es cuestión estilística, ¿no?
Si lo queremos ver desde el punto de vista de la pausa, que no debería entenderse como que un, este, la duración de las pausas, porque es algo muy relativo y depende del lector. Lo que sí debería entenderse es como que la relación, ¿no? Digamos que cuando utilizo el punto, son ideas como que el autor las considera como que, no sé, más distantes, o que no tienen tanta relación. Si utiliza comas, sería lo opuesto, ¿no? El autor indicaría que hay mucha relación entre esos dos elementos, pero normalmente es cuestión de estilo, ¿sí? Los dos puntos se utilizan normalmente en enumeraciones, ¿no? Para anticipar enumeraciones. Compré dos libros, ¿no? Uno de Carlos Fuentes y otro de Cortázar, para ejemplificar, ¿no? Hay cosas que no debes olvidar, el pasaporte, por ejemplo. Para discursos directos, ¿no? Cuando voy a citar, ¿no? Ya lo dijo Ortega y Gasset, estoy citando y lo sé porque acá están las comillas angulares. La claridad es la cortesía del filósofo. En oraciones yuxtapuestas, ¿no? Se ha quedado sin trabajo, no podrá ir de vacaciones. Aquí bien podría ir un punto y coma, ¿no? O aquí también podría ir un punto, pero recuerden, es cuestión estilística. En títulos, ¿no? La literatura medieval, dos puntos, fuentes y desarrollo. El punto señala el final de un enunciado, que no sea interrogativo ni exclamativo, porque no se coloca un punto después de una interrogación o una exclamación, de un párrafo o de un texto. Dice, nunca se escribe punto tras los signos de cierre, interrogación y exclamación, ni tras los puntos suspensivos. Ten en cuenta eso, ¿no? ¿Vienes? Qué bien. Cuando se lo diga a los demás, mira, puntos suspensivos. Cuando después del cierre, interrogación, exclamación o tras los puntos suspensivos aparece un paréntesis, una raya, un corchete o una comilla de cierre, es obligatorio la escritura del punto. Fíjense, ¿no? En este caso tenemos que gritó entusiasmada, ¿vienes? Qué bien. En este caso el punto está cerrando la oración que empieza acá, ¿no? Ya, no está cerrando qué bien, está cerrando todo esto de acá. Por eso es que se utiliza y es una excepción bueno, ahí están las comillas, ¿no? Necesita punto. Los paréntesis se utilizan en incisos, ¿no? Puedes utilizar comas o puedes utilizar paréntesis. Fíjate, alguien, y no quiero señalar, ha hecho trampa. Aquí he utilizado las comas, pero bien podrías utilizar paréntesis. Alguien, y no quiero señalar, ha hecho trampa. ¿Ya ves? Cuestión de estilos, cuestión de estilos. Ramiro, con voz baja, con voz enojada. ¿Quién es a estas horas? ¿No? En obras teatrales se utilizan también los paréntesis. Los corchetes para comentarios, ¿no? Por ejemplo, El Caballero Encantado de 1909. Aquí está agregando un comentario, entre información entre corchetes, ¿no? Si ya se utilizó paréntesis, algunos prefieren ya no utilizar otros paréntesis, sino los corchetes. Y eso está muy bien. Cuando, por ejemplo, no quieres escribir o quieres citar, pero como no te interesa una parte de la cita, no quieres que aparezca, le colocas corchetes, tres puntitos, corchete, y eso indica que has elidido, has omitido esa parte del texto, ¿no? Hay ciudades que no tienen catedral. Aquí había, ¿no?, más información, pero yo he decidido elidirlo, por lo tanto he colocado los corchetes ahí. Bien, las comillas, la RAE recomienda utilizar las comillas angulares, estas no, estas son las comillas inglesas, ¿no? La RAE recomienda estas de acá, ¿no? Las comillas angulares. Y dice, si es que dentro de las comillas angulares se utilizan otras comillas, o sea, una cita dentro de otra cita, ya se utilizan las angulares, ¿no? Perdón, las inglesas. Y si dentro de las inglesas existe otra cita, se utilizan las comas simples. Entonces, ese más o menos sería la jerarquía en que se utilizan las comillas angulares, inglesas y simples, ¿no? Esa más o menos es la idea general. El guión se utiliza, se utiliza para señalar la división de las palabras en la escritura cuando al final del reglón no cabe, ¿no? El clásico que, bueno, no me alcanza, coloco un guión y sigo en el siguiente reglón.
Eh, y bueno, la raya se emplea en los diálogos para indicar el cambio de interlocutor en las obras teatrales, en las obras. Coloque las comas donde corresponde. El envidioso pertenece a una especie moral raquítica, mezquina, digna de compasión o de desprecio. Fíjese que dice raquítica, mezquina, podría tratarlo como una enumeración, una especie moral raquítica, coma, mezquina, ¿no? O puedes tratarlo como un inciso, es decir, estoy diciendo, estoy resaltando el hecho de que sea la característica, ¿no? Raquítica y entre comas mezquina. Y es por lo que se ha optado. El envidioso pertenece a una especie moral raquítica, digna de compasión o de desprecio. Ahí está. Tenemos la memoria, la tradición del ejemplo glorioso de los mártires que hallaron sangriento sepulcro en el cadalso o en el campo de batalla y que muriendo han vuelto a la patria la vida que la patria les dio. A ver. Ujú. A ver, quedaría así. Tenemos la memoria, coma, la tradición, coma. Parece que aquí hay una enumeración. Tenemos la memoria, la tradición, el ejemplo glorioso de los mártires que hallaron sangriento sepulcro en el cadalso o en el campo de batalla y que muriendo han devuelto a la patria la vida que la patria les dio. Parece una cita. Ya, pero las comas principales en la parte inicial son comas enumerativas. Coloque las comas donde corresponda. Dice, sus principales características son suave brisa, sol radiante, otra vez enumerativa. Suave brisa, coma, sol radiante, coma, cielo azul, coma, verde compañía. En la parte final ya no se utiliza coma, simplemente la i cumple esa función. Cuando es una enumeración compuesta, sí, ¿no? En lugar de punto y coma se coloca la coma y la i. Y ya con eso quedaría. Todas las grandes ideas, dijo Martí, tienen un gran nazareno. Todas las grandes ideas, coma, dijo Martí, tienen un gran nazareno. Muy bien, ahí está un inciso. Todas las grandes ideas tienen un gran nazareno. Coloque el punto y coma donde sea conveniente. El amor nace de la impresión, pero el matrimonio debe nacer del amor, ¿no? Algunos prefieren colocar punto y coma, otros prefieren solamente una coma. Cuestión estilística, repito, antes del pero puede ir coma, punto y coma. Se utiliza normalmente punto y coma y después coma cuando son dos elementos, ¿no? Sin embargo, como son dos palabras, coloco punto y coma y coma. En esos casos sí es pues obligatorio. Pero antes de pero puede ir coma, punto y coma, depende del autor realmente. En este caso, como es una cita, ¿no? Severo Catalina ha decidido por estilo colocar punto y coma. Héroe se puede ser todos los días, pero otra vez, antes de pero puede ir coma, punto y coma. José Martí elige colocar punto y coma. Coloca el punto y coma donde sea conveniente. El perro es símbolo de la fidelidad. ¿Ya? El perro es símbolo de fidelidad. La corneja, ya. Fíjense, como aquí ya se han utilizado comas, y esto se le conoce como enumeración compuesta o compleja. El perro es símbolo de la fidelidad, ¿no? La corneja de una larga vida. Fíjate, el lobo de la rapiña y de la crueldad la zorra. O este, fíjate que esta es una numeración, se está utilizando esta coma porque se ha elidido el verbo, ¿no? Se diría la corneja es símbolo de una larga vida. Fíjate, es símbolo. Pero recuerda que la coma también se utiliza cuando se elide un verbo. Entonces aquí he utilizado la coma. Pero como ya utilicé la coma con esa función, no puedo volver a utilizar la coma aquí, sino ahí se recurre ya pues al punto y coma. ¿De acuerdo? Entonces quedaría así, el perro es símbolo de fidelidad, punto y coma, la corneja, coma, es símbolo, este coma está reemplazando a es símbolo de una larga vida, el lobo es símbolo de la rapiña y de la crueldad, la zorra es símbolo de la astucia, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí sí es obligatoria el punto y coma, no podría ir coma, coma porque no se entendería el texto.
Coloque los dos puntos en el lugar apropiado. Mira Pitágoras, el egoísta procura convertirlo todo en utilidad propia. Para freírse un huevo es capaz. ¿No? Acá dos puntos porque va a explicar. ¿No? Son oraciones coordinadas. Ahí está. Los esclavos no tienen. Eran varias oraciones. ¿No? Aquí se colocan los dos puntos aquí. Querido Pedro, para empezar una carta. Coloque los dos puntos en el lugar apropiado. Aquí se coloca dos puntos porque es una cita. Como decía Cervantes, llaneza, que todo afectación es mala, ¿no? Dos racistas serían igualmente culpables, como va a explicar, ¿no? Está anticipando, la anticipación, en la anticipación se colocan dos puntos. Eh, lo mismo acá, ahí tenemos los dos puntos por cita y aquí por anticipación. Subraye la palabra que le dé sentido a la oración. Bueno, en este caso tenemos palabras parónimas, que son palabras que se pronuncian de manera similar, pero que tienen significados significados no relacionados, significados diferentes. Básicamente esto es lo mismo, ¿de acuerdo? Son palabras parónimas, palabras que se pronuncian de manera similar, ¿ya? No iguales porque en ese caso hablaríamos de homofonía, ni ni escritura igual porque en ese caso sería homografía. Bien chicos, hasta aquí la clase de razonamiento verbal. Hasta la siguiente clase.